Hola, hola, bienvenidos a mi canal Las Ciencias con Tavares. Bueno, en este caso vamos a hacer un video sobre los métodos de separación de fases y vamos a contestar la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo separar el talco de la sal? Veamos. Bueno. Ahí tenemos los métodos de separación de fases más conocidos. Vamos viendo cada uno de ellos y vamos viendo ejemplos de lo que se podría hacer y de lo que no se podría hacer. Imantación. Con un imán. Simplemente vos acá tenés una mezcla de lo que vos querés. El ejemplo más conocido es limaduras de hierro y arena. No es necesario que sea justamente eso, pero cualquier elemento férreo que es atraído por un imán se va a poder separar de los elementos no férreos. O sea, yo pongo arena y hierro y limaduras de hierro, el imán va a atraer a las limaduras de hierro, ¿no? Y la arena no, entonces la voy a separar. Eso referido a la imantación, con un imán. Ahí no hay mucho que agregar. Seguimos con la tamización. La tamización separa sólidos de diferentes tamaños. El ejemplo más conocido es arena y piedras, ¿no? Un tamiz que, como ven, es una malla, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cae por aquí la mezcla, la arena más las piedras. ¿Qué va a pasar? Las piedras que son grandes van a ser retenidas y la arena que es pequeña va a pasar de largo. Un ejemplo de un tamiz, bueno, yo acá no tengo, sería un colador de mate cocido o un colador de fideos. Este método también se emplea para separar líquidos de sólidos muy grandes, ¿sí? Cuando son sólidos pequeños vamos a ver que es otra cosa. Otro ejemplo de la tamización con líquidos, cuando tu mamá cola fideos, bueno, tu papá también, ¿no? Tenemos que olvidarnos del estereotipo de que siempre la mamá es la que cocina. Cuando un adulto cocina los fideos, ¿no? Los sólidos son retenidos y el líquido pasa, y cuando separas arena y piedra sucede lo mismo, o cuando tamizás la yerba, separando las hojas de yerba grande del polvo, sólidos de diferentes tamaños, ¿sí? Bien, hasta ahí es fácil. ¿Podríamos separar por este método, por ejemplo, talco y sal? Y no, porque ambos son lo suficientemente pequeños y ambos pasarían por el tamiz, no los lograría separar. ¿Está bien hasta ahí? Sigamos. Tenemos la filtración. Ese es bastante fácil. Tenemos un embudo, un papel de filtro, ¿no? Acá no tenemos con la cuarentena. Y bueno, y sirve para separar sólidos que no se disuelven en un líquido. Ejemplo, agua y barro, ¿no? O agua y arena. ¿Qué sucedería? Yo lo vierto por aquí, ¿no? La arena va a quedar retenida o el barro va a quedar retenido y el agua va a filtrarse, ¿sí? Acá tienen que ser sólidos pequeños. Acá si fuera agua y barro no serviría con un tamiz porque pasarían ambos, ¿sí? Se ve la diferencia de colar acá agua y fideos y de colar acá agua y barro, ¿sí? Porque acá el barro es pequeñito y acá el fideo es grande, ¿sí? Básicamente eso, el ejemplo más perfecto, agua y barro, y podría ser cualquier otra cosa, sal y aceite, que bien digo, agua y una tiza, agua y piedras, agua y polvo. Por lo general siempre el líquido es el agua. Bien, sigamos entonces. Decantación. Mediante la ampolla de decantación, que es este dibujito que ahora les cuento cómo funciona, sirve para separar dos líquidos insolubles entre sí, que no se mezclan. El ejemplo más obvio y más conocido de eso es el agua y el aceite, ¿no? Y se realiza mediante una ampolla de decantación que acá la dibujé, ¿ves? Es una forma así, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como el agua y el aceite no se mezclan, el agua va a pasar abajo y el aceite arriba. ¿Qué va a pasar? Acá tiene una llavecita chiquitita, yo la abro, va a comenzar a caer primero el agua, que es lo que está abajo, va a caer. Cuando llegue ahí cierro, cambio de vaso, abro y va a quedar el aceite, ¿sí? Va a quedar el agua en un vaso, cambio de vaso y el aceite lo voy a juntar en el otro.
Bueno, eso. ¿Podría servir por ejemplo, la decantación para separar el agua y el alcohol? ¿Podría servir? Correcto, no podría servir porque son dos líquidos miscibles, se mezclan, entonces la ampolla no separaría nada. A continuación tenemos métodos más complejos que sí o sí necesitaría un laboratorio para explicártelos, que son la destilación simple y la destilación fraccionada. En cualquier libro podés ver el esquema. Básicamente sirve para separar un líquido de un sólido soluble, agua y sal. ¿Se acuerdan que el agua y la sal acá no serviría porque ambas traspasarían el filtro, ¿sí? Porque pues la sal está disuelta en el agua. Agua y azúcar. Acá no lo podría hacer porque el azúcar estaría disuelto en el agua, ¿sí? Y acá tampoco porque tanto la sal como el azúcar son pequeñitos y tampoco pasarían. En ese caso debo recurrir a un aparato más complejo, un equipo de destilación que es bastante más complejo. Este es el esquema básico. No vamos a profundizar porque se los tendría que mostrar funcionando. Pues lo pueden encontrar en un libro, pero bueno, el ejemplo perfecto es el agua de la sal. Y después tenemos la destilación fraccionada. La destilación fraccionada sirve para separar dos líquidos solubles. Ejemplo, agua y alcohol. Acá no podría usar agua y alcohol, habíamos dicho, porque como se mezclarían ambos, la solución pasaría toda completa. Este es un aparato bastante más complejo que este, inclusive porque acá tiene una torre de destilación. Necesitaría un laboratorio para mostrárselo cómo funciona. Pero bueno, sepan que sirve. O sea, más adelante, cuando avancen la carrera, cuando sean química, lo van a usar y lo van a practicar y lo van a ejecutar. Estos son los métodos más básicos, ¿no? A partir de eso, te puedo ir poniendo ejemplos y vos me tenés que decir cómo separar. Ejemplo, por ejemplo, piedras y harina. Correcto, tamización, porque la harina pasa y las piedras no. Por ejemplo, piedras, harina y hierro, y limaduras de hierro. Y bueno, uso dos en ese caso. Primero separo el hierro con el imán y después separo la piedra y la harina con el tamiz, ¿sí? Por ejemplo, tiza y agua. Podría ser filtración o podría ser también con un tamiz, ¿sí? Por ejemplo, agua y azúcar, destilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azúcar se disuelve en el agua. Ustedes me podrían decir, ¿y qué pasa si hago agua, azúcar y sal? Podría separar el agua por un lado y el azúcar de la sal no lo podrías separar. No tendrías manera, por lo menos, al nivel de lo que te estamos explicando. Haría falta un equipo mucho más complejo. Y ahora sí, vamos a la pregunta final, a la madre de todas las batallas. ¿Cómo separo talco y sal? Veamos. ¿Serviría un imán? No, porque ninguno de los dos es férreo. ¿Serviría un tamiz? No, porque los dos se separarían. ¿Serviría la filtración? En principio no, porque son dos sólidos. ¿Serviría la decantación? No, porque no son dos líquidos. Estos dos menos que menos. ¿Y cómo era entonces? Sí, correcto, sí, era por filtración. Había que hacer un paso previo. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Yo esa mezcla la voy a disolver en agua, mirá. Fíjate ahí, por ejemplo. Lo que está en negro es la sal y lo que está en azul es el talco. ¿Cómo lo separo? Claro, sí. Primero lo disuelvo en agua. ¿Y qué va a pasar cuando lo disuelvo en agua? Ahí está el truco. Uno se va a disolver y el otro no. O sea, por un lado se va a formar el agua y la sal van a quedar de un lado y el talco no se va a disolver en el agua. Queda así, mirá. Va a quedar
sin disolverse el talco y disuelta la sal. Y ahí voy a la filtración. ¿Y qué va a pasar? Aquí va a quedar el talco y abajo va a quedar el agua más la sal. ¿Sí? Y una vez que los tengo separados, el talco en el filtro y el agua más la sal en el recipiente, bueno, puedo destilarlo o puedo usar la cristalización, que como ustedes ya vieron era básicamente evaporar el agua. Y de esa manera logro separarlo, ¿sí? En este caso yo lo puse con talco, este último método siempre va a aplicar cuando haya materiales solubles en un solvente y materiales no solubles en ese solvente, por lo general el agua. Este mismo método serviría, por ejemplo, para separar azúcar de harina, ¿sí? O azúcar de arena, o cualquier cosa donde uno sea soluble y el otro no. Y a ver este último. Piedras y corcho. En este caso, piedras y corcho exactamente del mismo tamaño, o sea, el tamaño del corcho es exactamente igual al tamaño de la piedra. ¿Y cómo haríamos? Nuevamente no podríamos tamizar, ¿sí? Porque ambos tienen el mismo tamaño, entonces o pasan los dos o no pasa ninguno de los dos. Y tampoco podríamos aplicar la técnica de disolución, que es la que te expliqué anteriormente de disolverlo en agua, porque ni la piedra ni el corcho se disolverían. ¿Qué hacemos en este caso? Respuesta: también agregamos agua en un método llamado flotación. ¿Cuál es el truco? El corcho tiene una densidad muy baja. Entonces yo lo disuelvo en agua, va a quedar arriba. Mientras que las piedras tienen una densidad muy alta, entonces cuando yo los pongo en agua van a quedar abajo. Entonces te quedaría disuelto en agua algo así, mira. Te queda así. El corcho queda arriba. ¿Por qué? Porque tiene una densidad muy baja y queda flotando. Y las piedras quedan abajo porque tienen una densidad muy alta y se hunden. Una vez que los tengo separados así, no sé, agarraría un colador, por ejemplo, y sacaría el corcho, o sacaría un corcho 1 por 1 o algo por el estilo. Así que bueno, ese es el que nos faltaba. Y bueno, esperamos que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chau, chau.